Pueden tomar asiento y pues hoy nos estamos recordando del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando murió por nosotros en la cruz al celebrar la cena del Señor. Así que usted tiene su copita, si la tiene, prepárela, vamos a tomarla juntos. Mira, si usted quisiera tomar Santa Cena con nosotros, pero no recibió una copita a la entrada, aquí están nuestros sugieres a los lados, listos para darle una. Así que si tiene o no tiene una copita, no recibió una a la entrada, alza su mano y nuestros sugieres pasarán a compartir una con usted. Bueno, en la noche en que Jesús cenó con sus discípulos en ese aposento alto, dijo lo siguiente: cada vez que tomen esta copa, háganlo en memoria de mí, en memoria de su sacrificio, en memoria de todo lo que sufrió. Verdaderamente éramos nosotros los rebeldes, no Cristo. Él fue el obediente, nosotros los rebeldes. Pero nosotros con ninguna manera para acercarnos a Dios, sin algún mérito, para que nosotros recibiéramos de su perdón, Él tomó nuestro lugar. Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Él recibió la condena de un pecador. ¿Quiénes somos nosotros? Por su misericordia y por solo su misericordia, Él nos dio una oportunidad para ser recipientes de su amor, de su gracia. Entonces, cuando Pablo comunica con la iglesia en 1 Corintios capítulo 11, él dice así: yo les transmito lo que yo recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. Así que si usted tiene su pan, vamos a abrirlo. Dice: el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así que tomemos el pan en nuestras manos y también nosotros vamos a dar gracias. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el regalo de la salvación, gratuito, pero al mismo tiempo muy costoso. Le costó a Jesús su vida. Así que, Padre, te pedimos, Padre, perdónanos por nuestros pecados. Y en memoria de Jesús, es su sacrificio que Él hizo en la cruz, tomamos este pan. Así que, Iglesia Stonebriar, vamos a tomar el pan. Pablo también dice aquí en 1 Corintios 11:25: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino y después de la cena dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Así que vamos a tomar nuestra copa y vamos a abrirla juntos. Y demos gracias nuevamente. Gracias, Jesús, por la sangre que derramaste en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nosotros, pecadores rebeldes,
Y Señor, acordemos, Señor, rebeldes contra quién? Rebeldes contra ti. Como ovejas, cada uno de nosotros extraviados, perdidos, sin esperanza en el mundo. Pero Señor, tuviste misericordia de nosotros. Nos llamaste, Señor, para salir del reino de las tinieblas, a entrar a tu luz. Así que Padre, te damos gracias, y en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tomamos esta copa. Vamos a tomar juntos la copa. Y pues dice aquí mismo en el versículo 26, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Que nos quiere decir que esto lo hacemos en memoria de Jesús, pero todavía la historia no se ha terminado, porque Cristo volverá. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración más y después entramos a la palabra. Señor, una vez más, Señor, te damos gracias por este tiempo para compartir juntos la cena del Señor, para acordarnos, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque tú resucitaste de entre los muertos y tú volverás nuevamente, Señor, por tu iglesia, Señor. Y así como hemos estado viendo en esta carta de Filipenses, por ahora que estemos en este mundo, Señor, esperando tu venida, Señor, ayúdanos, Padre, todos los días vivir de una manera digna de nuestro llamado, digna de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, te damos toda honra, te damos toda gloria en Cristo Jesús. Oramos y te damos gracias, Padre, y decimos amén, 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 amén. Gracias, gracias. Y pues gracias también a Johnny. Gracias, Johnny. Bueno, hermanos, si tienen su Biblia con ustedes, ábrela a Filipenses capítulo 1. Estamos a continuación en nuestra serie en Filipenses y estamos en el capítulo 1, y hoy vamos a abrir una nueva sección que se extiende desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Hoy vamos a ver la primera de dos partes en esta sección. Y mira, hermanos, les quiero decir que en esta carta estamos viendo lo siguiente, y lo vemos aún el día de hoy, que hay un amor que nace entre la familia de Dios, que hace que irse sea casi insoportable. Así fue para el pastor Jonathan Fawcett en el 1772, hace un tiempo muy largo. Pero un día John Fawcett empacó sus cosas y también su familia para dejar la pequeña iglesia de campo que pastoreaba. Porque una iglesia grande en la ciudad de Londres, esta suena bonito, Londres, lo había llamado para ser su pastor. Y parecía la decisión correcta para el ministerio y también para su familia. Así que cargaron la carreta y se prepararon para despedirse. El día de la partida salió toda la congregación para despedirlos. Y en ese momento hubo bastantes lágrimas, porque la congregación amaba a su pastor y su familia, y ellos también a los demás. Poco después de que la carreta comenzó a moverse, su esposa, con lágrimas rodando por sus mejillas, le dijo: John, no puedo soportar dejarlos. Me encanta esta historia, pequeña historia, de la historia de la iglesia, y creo que yo sé por qué. Porque yo también he sentido ese tipo de amor, ese tipo de lazo de amor. Como muchos de ustedes saben, yo no soy de aquí, no soy de Texas ni de Frisco. Yo nací y crecí en la República del Sur de la Florida.
Y cuando se acercaba el tiempo para mi salida a Texas, antes de irme, me senté a conversar con dos hermanos en Cristo. De hecho, compartíamos una habitación, éramos roommates. Y pues uno de ellos me puso la mano en mi hombro, así como solo un hermano en Cristo pudo haber hecho. Y me dice, bro, teníamos 28, 29 años. Me dice, bro, no te vayas. Aquí tú tienes gente que te ama. Yo creía que después de 4 rápidos años en el seminario, yo regresaría a la República con mis amigos de siempre, con mis hermanos en Cristo. Me imaginaba que viviríamos suficientemente cerca para hacer asados los fines de semana y criar juntos a nuestros hijos, nuestras familias. Pero ya han pasado 15 años desde ese momento. Y no lo pienso todos los días, pero sí confieso que todavía los extraño. El amor en Cristo, el amor genuino que se forma entre la familia de Dios es un regalo. Cuando lo encuentras, no lo quieres dejar, no lo quieres soltar. Es como si entraras en el corazón de Dios y encuentras que no estás solo, porque ahí encuentras a los demás. Así creo que era la relación entre Pablo y la iglesia en Filipos. Pablo amaba a estos hermanos y ellos lo amaban a él. Pablo había plantado esta iglesia hace 10 años atrás, desde el momento en el que escribió esta carta. Él los llevó a Cristo. Él discipuló a sus familias, compartió el evangelio con ellos. Él estuvo con ellos compartiendo en su gozo y también en sus momentos de dolor. Y aunque ahora están separados, Él les escribe esta carta, Filipenses, porque los ama. Les escribió una carta hermosa, una carta que anhelaba verlos florecer en Cristo. Prácticamente Pablo les está diciendo hasta ahora, quiero que tengan éxito en su caminar con Cristo. Quiero que crezcan, que tengan madurez espiritual. Aprendan a vivir en una sociedad que cada vez más está irritada con su presencia. Que se conduzcan como verdaderos representantes del reino aquí en la tierra. Y como Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces Dios nos comunica que Él quiere lo mismo para nosotros. Porque después de 2000 años poco ha cambiado. Todavía vivimos los cristianos en una sociedad irritada por el evangelio. Y Dios aún quiere que su pueblo, Stonebriar, nosotros, usted, yo, no vea a su vecino, a la persona que está a tu lado. Te está hablando a ti la palabra de Dios. Este día quiero que te des cuenta. Dios aún quiere que tú, que nosotros, que yo vivamos de una manera digna de Jesucristo. Entonces mira, si miramos, estamos aquí en el versículo 12, pero si miramos los primeros 11 versículos, encontramos verdades hermosas sobre cómo vivir como ciudadanos del cielo. Pablo habló sobre la gratitud, recordándonos, hermanos, que nadie debería ser más agradecido que un creyente en Jesús. También Pablo nos habló de la madurez, madurez en ti, madurez en mí, madurez en el corazón, en la mente, en nuestras manos y todo en nuestro ser. Porque tú y yo nunca dejamos de crecer. Y ahora llegamos a este tercer énfasis de Pablo, una vida centrada en el evangelio. Filipenses 1, 12 al 18. Y descubrimos lo siguiente en esta sección, que una vida centrada en el evangelio toma lo que parece ser una cadena que te ata, un retroceso, una limitación, y lo convierte en una oportunidad para el evangelio.
Entonces hoy solo vamos a comenzar con esta primera parte, versículos 12 y el 13. Es el primero de dos mensajes sobre lo que significa vivir con un enfoque centrado en el Evangelio. Así que, ¿listos, hermanos? Bien, vamos. Mira, lo primero que vamos a ver aquí en el versículo 12 es circunstancias. Las circunstancias. Una vida centrada en el Evangelio transforma las circunstancias difíciles en oportunidades para el Evangelio. Así que si tú eres un creyente en Jesús y estás creciendo en madurez, tu vida debería inclinarse hacia un enfoque centrado en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando la vida se pone fea, aprendes a convertir esos momentos en una oportunidad para el Evangelio. Porque no es necesario decírtelo, ¿no? Que vivir como ciudadanos del reino de Dios ocurre muchas veces en medio de situaciones desagradables. Caminar con Cristo es maravilloso, pero también puede ser difícil. Y Dios no siempre nos libera de esas dificultades. Muchos cristianos deben ser recordados que esta verdad es bíblica y sin enojarse con Dios. Es una enseñanza bíblica que Dios no siempre nos libera de las situaciones difíciles. ¿Cuántos de ustedes están pasando por una situación difícil el día de hoy? ¿O solo yo? Pero mira, vivir como ciudadano del reino de Dios ocurre muchas veces en medio de las circunstancias, de las situaciones difíciles. Estamos constantemente entrando y saliendo de momentos difíciles en la vida, ¿verdad que sí? La vida está llena de contratiempos. El trabajo que querías, se lo dieron a otra persona. Tu salud se deteriora. Las cosas no salen como querías o como oraste. Y sin embargo, hay momentos en que Dios permite estas situaciones. De hecho, incluso a veces las dirige. Y esta fue la experiencia de Pablo que vemos en el versículo 12 aquí. Así que si usted tiene su Biblia, yo el día de hoy estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. A menudo lo hago de la Nueva Traducción Viviente, pero me gusta como lo dijo la Nueva Versión Internacional el día de hoy. Y dice así: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, y vamos a hacer pausa ahí. Yo sé que estamos parando a medias de este versículo, pero creo que es importante, antes de avanzar, importante para que cada uno de nosotros entienda a qué se refiere Pablo cuando dice lo que me ha pasado. Porque aquí en el versículo 12 Pablo no da detalles. Ahora, los filipenses lo sabían. Por eso le mandaron una carta, una correspondencia a Pablo, y él ahora está de vuelta haciendo esta carta, esta correspondencia de regreso. Entonces mira, ¿qué fue lo que le pasó a Pablo? Bueno, en 3 palabras: obstáculos, contratiempos, prisión. Desde que comenzamos esta serie, realmente no hemos hablado de esto. Hablado de Pablo, del hecho de que él está escribiendo desde la prisión. Entonces, él ahora no es una persona libre. Él no puede ir a donde quiera. Está bajo arresto en Roma, arresto domiciliario. Y esta no es la circunstancia que él hubiera elegido para él mismo. Pablo es aquel que quería viajar por el mar Mediterráneo, detenerse en cada puerto y predicar el Evangelio. Su sueño era recorrer todos los caminos, las carreteras del Imperio Romano y compartir, hablar con todos acerca de Jesús. Quería llevar el Evangelio, entendemos de Pablo, de sus cartas, a donde aún no se había predicado. Y la cárcel nunca fue parte de su plan. Y sin embargo, ahí se encuentra, en la cárcel, por hacer exactamente lo que Dios
quería para su vida, inocente de cualquier crimen. Esta semana escuché una historia de un hijo de misioneros y decía, mi papá cada viernes, pues el pastor, su papá, cada viernes, después de dejarnos en nuestra escuela, a mí y a mis hermanos, se iba a la cárcel local para hablar con los presos. Y después, ese mismo día, o si no, el día siguiente, les contaba las historias que contaban los prisioneros con los que habló. Y dice el Señor que tras escuchar historia tras historia, cada semana, notó algo curioso. Cada preso contaba que él era inocente. Que de alguna forma todos decían ser inocentes y que el verdadero criminal se había escapado. Pero Pablo aquí verdaderamente es inocente. Él estaba allí por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida. Entonces, ¿cómo llegó allí? Mira, aquí no lo explica en el versículo 12, pero el doctor Lucas sí nos lo explica en el libro de los Hechos. Entonces, no vaya ahí ahora, pero si quiere, anota Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Y ahí al final del capítulo encontraremos a Pablo bajo arresto domiciliario en Roma. Ahora, arresto domiciliario suena mejor que mazmorra, pero este no es un Airbnb entre los bosques de Oklahoma, ¿ok? ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, si retrocedemos hasta Hechos capítulo 21, encontraremos a Pablo en Jerusalén predicando en el templo. Algunos religiosos no estaban contentos con esto y levantaron falsas acusaciones en su contra. Formaron una turba y comenzaron a golpear a Pablo. Pum, pum, pum. Ahora, la intención de la turba era matarlo a golpes, pero intervinieron los soldados romanos, aunque no exactamente fueron héroes, porque ellos lo arrestaron y también más tarde lo ataron con la intención de darle otra golpiza. Así que la multitud lo golpea y quienes supuestamente lo rescatan verdaderamente no lo salvan. Después de esto, desde Jerusalén lo transportan a otra cárcel en Cesarea Marítima. Habían jurado no comer ni beber más de 40 hombres judíos hasta que mataran a Pablo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Golpes, cárcel, amenazas de muerte, todo de maravilla, ¿verdad? Allí donde ahora Pablo se encuentra, pasa 2 años en prisión, a pesar de que cada gobernador que examinó su caso concluyó que era inocente. De ahí lo mandan a Roma y lo suben a un barco para navegar por el mar Mediterráneo. Y pues nosotros podríamos pensar, pues qué hermoso, un crucero por el Mediterráneo. Pero en medio mar se desata una tormenta que dura por 2 semanas, que naufraga el barco en el que va Pablo en la playa de la isla de Malta. Y uno pensaría, pues ahí está en la playa, tal vez Dios le va a dar un respiro, pues alguien también pues le ayuda allí. Pero no sucede eso. Estando en la playa, una serpiente lo muerde. Ahora los locales en la isla de Malta lo ven, oye, lo mordió una serpiente, pues ahorita va a caer muerto. Pero no murió. Sobrevivió la picadura o la mordida de serpiente. Y después Pablo finalmente, después de un tiempo, llega a Roma, donde le encontramos bajo arresto domiciliario. Así que golpes, cárcel, amenazas de muerte, naufragio, mordida de serpiente. Y ahora bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días a la semana, por 2 años más. Así que cuando Pablo dice lo que me ha pasado,
se refiere a estos 4 años de dolor, injusticia, incomodidad y sufrimiento no deseado. Y sin embargo, el apóstol pone todo esto en su verdadera perspectiva y dice, todo esto ha sido para el avance del evangelio. Versículo 12, una vez más. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Me encanta esta palabra que Pablo usa aquí para decir avance. Es muy interesante. En el griego, o sea, el griego antiguo koine, el idioma del Nuevo Testamento, quiere decir un movimiento hacia adelante. Pero lo notaste, que algo que parecía ser un retroceso fue en realidad un progreso. Este término también se usaba para describir el trabajo que hacían los ingenieros en el ejército romano. Ellos lo que hacían, iban adelante del ejército y ellos abrían paso a través de terreno áspero para que el ejército pudiera avanzar. Y en muchas ocasiones esto implicaba abrir paso por bosques densos. ¿Alguna vez has estado en un bosque denso? Nosotros en uno de nuestros viajes familiares hemos estado en bosques densos. Y en esos bosques los árboles son tan altos que en el suelo ya está oscuro mucho antes de que se oculte el sol. Así que el lenguaje que Pablo está utilizando aquí mismo nos pinta un cuadro. Alguien abriendo camino por un terreno áspero, sin motosierras, sin maquinaria, solo cortando a la manera difícil, abriendo paso para que otros puedan seguir. ¿Qué me ha pasado? En otras palabras, Pablo dice, pocas palabras, cuando la multitud judía vino contra mí, abrí camino y prediqué el evangelio a los líderes, el Sanhedrín, los líderes de Israel. Abrí también camino cuando me encontré en la cárcel con los gobernadores romanos, Félix, Festo, el rey Agripa. Ellos escucharon el evangelio. Abrí camino con los marineros y también los soldados y también los demás prisioneros durante el naufragio. Abrí camino una vez más a la gente de Malta cuando nosotros llegamos a la playa, cuando ellos pudieron escuchar su historia. También pronto, diría Pablo, abriré camino con el mismo César. Lo que me ha pasado fue que Dios me puso en estas situaciones, en estas circunstancias, para que el evangelio llegara a lugares donde aún no se había predicado. Así que lo que le pasó a Pablo hasta el día de hoy sigue abriéndose paso por la densidad de nuestros propios corazones cuando leemos la carta a los filipenses. Hay muchas razones por las que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, pero aquí Pablo nos da uno: el avance del evangelio. Y nosotros tendemos a pensar, pues sí, el avance del evangelio a nivel global, o en Latinoamérica, o en los Estados Unidos. Pero hermanos, ¿qué del avance del evangelio en tu propia vida? ¿Está tu vida siendo transformada? ¿Estás tú siendo transformado? ¿Se está abriéndose paso el evangelio por la densidad de tu propio corazón? Aunque es una verdad difícil, y de hecho muchos rechazan al cristianismo por esto mismo, pero aunque sea una verdad difícil, es real que Dios a veces permite o incluso orquesta ciertas situaciones en nuestras vidas, ciertas circunstancias que nosotros jamás escogeríamos por voluntad propia. ¿Has leído de la vida de Abraham en el Antiguo Testamento? De Moisés, de Josué, de Elías, de David, de Jeremías, de Daniel, de Nehemías, de Pablo, Jesucristo mismo.
orando en el huerto de Getsemaní. Padre, si esta copa puede pasar. Situaciones que tal vez tú no habrías elegido para ti mismo. Quiero invitarte a hacer algo, hermano, hermana. Y quiero que lo hagas ahora mismo. Piensa en tu vida. Haz una pausa. Ahora mismo, reflexiona. Y mira hacia atrás. ¿Qué circunstancia viene a tu mente que Dios permitió o en la que Él mismo te colocó? ¿Recuerdas? Que en ese momento Él no te rescató de esa circunstancia. Pero ahora puedes ver cómo lo usó para seguir abriendo paso en ti. Abriendo paso en tu propio corazón, por la densidad de tu propio corazón, para que tú puedas contar la historia de cómo el poder del Evangelio venció. ¿Te acuerdas? Dios no siempre nos libera de las circunstancias indeseables, pero sí nos llama a vivir una vida centrada en el Evangelio. Una vida que convierte las circunstancias difíciles en oportunidades para proclamar el Evangelio. Esta es la vida de un ciudadano de Cristo o del cielo. Esto es a lo que somos llamados. En primer lugar, circunstancias. En segundo lugar, cadenas. Ahora vamos a ver las cadenas en las que se encuentra Pablo. Y una vida centrada en el Evangelio ve las cadenas difíciles, los momentos difíciles, las cadenas como compañeras en la misión. ¿Qué sientes que te tiene encadenado el día de hoy? ¿Qué situación te hace sentir atrapado o estancado el día de hoy? Pablo desafía a los filipenses con esta idea. Lo que hoy sientes que te detiene podría ser precisamente lo que Dios usará para avanzar el Evangelio a través de ti. Mira, vamos a leer el versículo 13. El versículo 13 dice así. Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Pablo está diciendo que no estoy preso por haber hecho algo malo. O sea, estoy en cadenas, estoy en esta circunstancia por Jesús. Y ahora hablemos de esta palabra, guardia del palacio, porque si tiene la Reina Valera, ¿cuántos de nosotros tenemos la Reina Valera el día de hoy? Ok, muchos de nosotros. La Reina Valera dice pretorio, el pretorio. O sea, es evidente a todo el pretorio. Y este pretorio puede sonar como si se refiriera a un lugar. Pero aquí es donde amo ser estudiante de la Biblia y espero que a ustedes también. La Biblia nos reta porque está escrita dentro de un contexto histórico, político, cultural, religioso y socioeconómico del Imperio Romano en el primer siglo. Así que cuando nos topamos con estos términos como el pretorio, no podemos pasarlo por alto. Tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar y esto a mí me emociona. Ahora, el pretorio. El pretorio era una unidad militar en el Imperio Romano. Fue fundada por César Augusto, el primer emperador romano. Era más o menos 9,000 soldados altamente entrenados, bien pagados y con gran poder. Su función principal era proteger al emperador y patrullar la ciudad de Roma. Ninguna otra unidad militar podría entrar a Roma excepto el pretorio. Y en la época de Pablo, en la que escribió esta carta a Filipenses, más o menos los 60 después de Cristo, ya este equipo militar era conocido como los que hacían reyes. Así de influyente eran. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Pablo?
Bueno, una responsabilidad del pretorio era custodiar los prisioneros imperiales. Y como Pablo estaba esperando juicio ante el César, fue clasificado como prisionero imperial y por lo tanto fue encadenado a los soldados del pretorio. ¿Y sabes qué? Literalmente estaban encadenados a Pablo. 24 horas al día, 7 días a la semana, en turnos rotativos de 4 a 5 horas. Eso significa que 5 o 6 diferentes soldados cada día estaban encadenados a Pablo. Tendemos a pensar, oye, pues pobrecito Pablo está encadenado a estos tipos, cuando en realidad eran ellos que estaban encadenados a Pablo. Estos soldados importantes, influyentes y altamente entrenados tenían que escucharlo. ¿Te imaginas? Escuchar sus oraciones. Escucharon a Pablo cuando él cantaba al Señor. Escuchaban sus conversaciones con los que venían a la cárcel a visitarlo. Y por motivos de seguridad, entre comillas, también tenían que leer toda la correspondencia que Pablo enviaba. Así que lo que significa esto es que ellos leyeron la carta a los filipenses. Y también la carta a los efesios. Y la carta a los colosenses. Y también la carta de Filemón. Las 4 cartas que Pablo escribió durante este encarcelamiento. Mira nomás. Pablo no veía estas cadenas, para él literalmente cadenas, limitantes, retrocesos. Él no veía estas cosas como obstáculos, las veía como citas divinas. Algunos de esos soldados también eventualmente subirían de rango y serían enviados a otras partes, regiones del imperio. Y algunos se llevaban con ellos el evangelio. De hecho, el evangelio se propagó en el primer siglo por gran parte por medio del ejército romano. Mientras los soldados llevaban a Cristo, el mensaje del Señor con ellos. Entonces, mira, volvamos rapidito al versículo 13. Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás. Mira esta frase. ¿Quiénes eran estas personas? Creemos que probablemente fueron funcionarios públicos, administradores del imperio, jueces, incluso miembros del círculo íntimo del emperador Nerón. Así que hoy podríamos decir, todos en el sistema de Washington, D.C. Dios estaba usando las cadenas de Pablo para llevar el evangelio a lugares a los que Pablo jamás hubiera tenido acceso. Porque una vida centrada en el evangelio toma lo que parecen ser limitaciones, retrocesos, cadenas, y los convierte en oportunidades para el evangelio. ¿Qué tal si eso que tú crees que te está limitando el día de hoy es justamente lo que Dios está usando para avanzar el evangelio en tu propia vida, en tu familia, a tu alrededor? Una pregunta muy importante. ¿Y si tus cadenas no son realmente el problema? ¿Y si el verdadero problema es nuestra actitud? ¿Qué tal si esas cadenas no son el verdadero problema, sino el instrumento que Dios quiere usar para transformar
algo en ti para seguir abriendo paso para el Evangelio. En primer lugar, en ti mismo y luego a través de ti. La vida no siempre resulta como esperábamos. A veces nos sentimos encadenados en circunstancias. ¿No es así? Que jamás habríamos escogido. Y cuando esto ocurre, es fácil sentirnos que estamos estancados, estamos limitados. Pero si no aprendemos a ver a nuestros retrocesos y caídas, así como Pablo las vio, podríamos perder. Tú podrías perder de lo mejor que Dios quiere hacer en ti. Y esto es lo que está en juego, que tu historia se convierte en una de dos. Una, en un testimonio de cómo avanzó el Evangelio, o dos, en una tragedia más. Ninguno de nosotros lo tiene todo resuelto. Todos nos encontramos en circunstancias que se sienten como cadenas y preguntamos: Dios, ¿por qué esto? Y Dios, ¿por qué ahora? Pero al mirar atrás podemos ver cómo Él usó todas esas cosas para transformarnos y para alcanzar a otros por medio de nosotros. Y lo que parece una cadena, tal vez puede ser un llamado. Lo que parece ser un desvío podría ser una asignación divina. Tu situación actual, por dolorosa o confusa que sea, no está desperdiciada en las manos de un Dios soberano. Y si lo permites, Él usará tu historia, esta circunstancia, para avanzar el Evangelio de forma que nunca imaginaste. Entonces, ¿qué haces cuando parece que Dios no te ha rescatado? ¿Qué haces cuando las cadenas, al parecer, no se rompen? Lo que vamos a hacer el día de hoy es dejar de preguntarnos: ¿cómo puedo escapar de estas cadenas? ¿Cómo puedo escapar de esta situación? Y tal vez comenzar a preguntar: ¿cómo puede Cristo ser exaltado en medio de esta situación? Permite que tu historia se convierta en un testimonio del Evangelio. Mira, quiero hacerte una pregunta más. ¿Qué tal si Dios te puso ahí, en lo que te encuentras, en esta situación? No para castigarte, sino para predicar a través de ti. ¿Qué tal si ese trabajo que no soportas, ese diagnóstico que no pediste, esa tensión familiar que ya no sabes cómo resolver, qué tal si justo ahí es donde el Evangelio puede brillar con mayor claridad a través de tu vida? En una vida centrada en el Evangelio toma lo que parece ser un retroceso, un desvío, una cadena, una limitación, y lo convierte en una oportunidad para el Evangelio. Para terminar, mira, vamos a volver a esa carreta del pastor John en el 1772. La carreta que estaba cargada de cajas y con la familia de John a bordo. Sentada arriba, la esposa de John vio la congregación llorando mientras se despedían, y ella también comenzó a llorar. Entonces dijo: John, no puedo soportar dejarlos. El pastor John miró a su esposa, después miró a la congregación una vez más, y él respondió y dijo: sabes que yo tampoco puedo soportar dejarlos. Así que la familia se bajó de la carreta y también bajaron todas sus cosas
Y se quedaron 50 años más. Pero ahora John ya no se sentía atrapado. Y la iglesia, esa iglesia de campo, la que al principio parecía una limitación para John, se convirtió en el lugar donde Dios hizo su obra más grande. John terminó como quiera siendo un pastor, predicador, autor, reconocido en su día. De hecho, el rey de Inglaterra en ese entonces declaró que su autor favorito era John Fosse. Sus obras, sus palabras llegaron ante el rey. Pero más importante que todo eso, John llegó a comprender lo que significa el amor cristiano. Hermanos, hoy tal vez te sientes encadenado, limitado. Pero ¿y si Dios te está diciendo esta mañana? Baja las cajas de la carreta. No intentes irte. Quédate justo ahí. Porque todavía no he terminado con esta historia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, que nuestras vidas sean centradas en el Evangelio. A pesar de las situaciones en las que nos encontramos, Padre. La circunstancia en la que se encuentra mi hermana, en la que se encuentra mi hermano el día de hoy. Dios, yo pido que llegues ahí donde están. Si es tu voluntad, Padre, de liberarlos ahora de esas cadenas, de esa limitación, de ese retroceso, de ese desvío, al parecer, Señor. Y se sienten encadenados, estancados, Señor. Si es tu voluntad, suéltalos, Padre. Desátalos, ahora mismo. Pero Dios, pedimos que si es tu voluntad, que sigamos ahí un tiempo más, Padre. Pedimos, Padre, que nos muestres a confiar en ti. ¿Cómo confiar en ti? ¿Cómo centrar nuestras vidas en las buenas nuevas del Evangelio? Abre paso, Señor, en la densidad de nuestros propios corazones, de nuestro corazón duro, rebelde, que no quiere. Y danos, Señor, un corazón sensible, sensible a tu voluntad para nuestras vidas, sensible a tu palabra, Padre. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos has hablado. Y Señor, te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en nosotros. Si esta situación es algo que no hubiera escuchado o no hubiera querido para mi vida, Señor, especialmente en eso, Señor, en ese caso, pido, Señor, enséñanos, así como le enseñaste a Pablo, así como tú quisiste que los filipenses aprendieran, enséñanos, Padre, a nosotros también. Que nuestras situaciones tal vez no sean cadenas, tal vez no sean limitantes, Señor, pero algo que estás usando para cambiarnos, transformarnos, abrir paso para que tu nombre sea glorificado. Señor, te damos toda honra, te damos toda gloria por lo que estás haciendo en nosotros. Pedimos, Padre, que hagas tu voluntad en Cristo Jesús. Todos decimos amén. Hermanos, quedamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo o el miércoles.